Mi nombre es Betsy Patricia Santillana Treviño, soy alumna de la UNIDEM, materia Fundamentos de Inmunología Humana. Tutora, doctora Sonia Ramírez Martínez. Título de la actividad 1, unidad 2, Naturaleza de los antígenos y los anticuerpos. Definiciones. Antígenos. Cualquier molécula que se une a los receptores T y B. Los anticuerpos pueden reconocer casi cualquier tipo de moléculas. Metabolitos, como azúcares, lípidos, hormonas. Macromoléculas, como los hidratos de carbono complejos, fosfolípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los TCRs principalmente reconocen péptidos, fracciones de proteínas. Solo algunos antígenos son capaces de activar los linfocitos inmunógenos. Clasificación de los antígenos. Se clasifican en natural, se encuentran en la naturaleza, provienen de microorganismos, por ejemplo, los polisacáridos capsulares de los estreptococos, células animales, grupos sanguíneos como grupo A, B, O, alimentos como las proteínas del cacahuate, artrópodos, proteínas de ácaros y pólenes. Artificial. Son el resultado de la unión de una proteína inmunogénica, carrier, con un apteno, por ejemplo la penicilina, derivados, pero también es cierto que ciertos individuos reconocen estos aptenos acarreadores y provocan respuestas inmunes contra la penicilina y generan hipersensibilidad. Sintéticos. Se generan mediante la síntesis químicas. Son polipéptidos que se asemejan a los epítopos. Es un antígeno proteico y su principal uso ha sido en las vacunas. Timo-dependientes. Sobreviaciones TD. Son proteínas que activan los linfocitos foliculares en órganos linfoides secundarios. Lo genera la reacción del centro germinal. Se caracterizan por generar linfocitos B de memoria, anticuerpos de Schwitz, como el IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Con mayor afinidad, porque los antígenos TD y las células plasmáticas de larga vida. Clasificación de las inmunoglobinas. IgG. Predominan en el suero, en el espacio intravascular. Se difunden a través de las membranas. Predominan las secreciones internas. Encefalorraquídeo. Humor acuoso del ojo. Es la única inmunoglobina que atraviesa la placenta. Son los que predominan en una respuesta secundaria en los anticuerpos. Su vida media es de 3 semanas. Se puede generar en la médula ósea y en el vaso. IgA. Su aumento de concentración es sérica. Le sigue al IgG, producido por un tejido linfoide asociado a las mucosas MALT. La que predomina en las secreciones externas, calostro y la leche materna, saliva, árbol de tráqueo bronquial, tubo digestivo, bilis y el flujo vaginal. IgM. Es la que se produce durante la respuesta primaria de anticuerpos. Sigue la IgA en cuanto a la concentración sérica, especialmente aglutinante a las partículas portadoras del antígeno, gérmenes, hematis y las aglutaminas naturales, como las son las isoglutaminas contra los grupos sanguíneos. IgD. Presenta al menos de un 1% total de las inmunoglobinas plasmáticas, así como también es una mínima porción de las células plasmáticas que la producen, aunque sus niveles séricos pueden aumentar en infecciones crónicas. Es posible detectar anticuerpos IgD contra diversos antígenos, se desconoce cuál es su función. IgE. Su concentración es sérica, su vida media son más bajas que las inmunoglobinas, presentes en los basófilos, mastocitos, que constituyen la base celular, molecular, reacciones alérgicas con hipersensibilidad inmediata. Timo independiente. Activan los linfocitos B sin la cooperación de los linfocitos T. Cuando un linfocito B se activa en ausencia de un T, requiere señales adicionales. En este caso, los
AGTI provienen de los receptores tipo TOL. Sus siglas son TLR. Inducen respuestas rápidas del IgM, pero no generan linfocitos de memoria o células plasmáticas de larga vida. Resisten la degradación enzimática y se clasifican en AGTI1. Es lipopolisacárido. Sus siglas son LPS, de bacterias gram negativas. Y en AGTI2 son polisacáridos capsulares de los neumococos, la flagelina y el virus de la poliomielitis. Los autoantígenos son aquellos propios que no son reconocidos como extraños. Haloantígenos son antígenos provenientes de la misma especie pero de distinto individuo. Por ejemplo, los grupos sanguíneos. Los xenoantígenos provienen de individuos de una especie diferente, por ejemplo, el trasplante de la válvula cardíaca porcina en un humano. Inmunógeno. Es una molécula que además de interaccionar con los receptores, es capaz de generar una respuesta inmunológica. Las pequeñas moléculas antígenas reciben el nombre de aptenos y las de mayor tamaño a las que se conjugan se les llaman carrier. Esta es una proteína donde se fija un apteno. Cualquier anticuerpo se le puede unir una porción de los inmunógenos. Macromoléculas de dicha porción recibe el nombre determinante como antígeno o epitopo. Requisitos para que una molécula sea inmunogenética. Los requisitos son extrañeza, es decir, ser reconocido como algo extraño del sistema biológico. Tamaño. Los inmunógenos deben de tener un peso arriba de los 10.000 daltones. Por ejemplo, la insulina de origen bovino y porcino tiene un peso menor de 10.000 daltones. Su composición química y complejidad. La molécula es de todo inmunogénica independiente de su tamaño. La complejidad química atribuye a aumentar la inmunogenicidad de las moléculas. Degradabilidad. Esto se refiere a que al ser degradados enzimáticamente. Sistema biológico. Tenemos la edad y el factor genético. Influyen las alteraciones adaptativas del sistema inmune, que disminuyen la respuesta de ciertos antígenos, como los hidratos de carbono en las cápsulas bacterianas en los niños menores de 2 años. Métodos de administración. Dosis y vías de administración. Las dosis bajas o altas de un antígeno pueden deducir un estado de tolerancia en el individuo inmunizado, lo que genera un estado de no respuesta. Las dosis se calculan de forma experimental, es decir, si es necesario se recurre a los refuerzos. Las vías son oral, intravenosa, intradérmica, subcutánea, intramuscular, intraperitoneal. Adyuvante. Actúan de manera específica por 2 mecanismos. El primero es estímulo de respuesta inmunológica innata del individuo inmunizado. Y el número es 2. Se realiza para favorecer un depósito de un antígeno en un sitio de incubación generado. Emulsiones, lo que evita la degradación enzimática de un antígeno. Permite la liberación lenta y constante del mismo para favorecer la atracción de células del sistema inmune. Sitio de inoculación y la generación de altos títulos de anticuerpos. Lo siguiente es extraído del libro Inmunología molecular celular y translacional.